del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos ayuda para escuchar tu voz en estas palabras, para guiar nuestro corazón y míranos. Queremos saber tu voluntad y vivirla. En esta tarde vamos a meditar en el lema de Mateo. Y me gustaría dar el enfoque en esta meditación, el ver cómo Cristo nos acoge y qué piensa Jesús de nosotros. Una de mis luchas personales toda mi vida y sigue, no sé si es posible, quitarlo, es realmente creer que Dios me ama. Especialmente cuando hacemos errores o cuando vemos nuestra vida. Yo ya tengo 60 años, puedo ser muy fuerte, pero ya la mayor parte de mi vida ya pasó. Y uno ve, pues, ¿qué he hecho? He buscado hacer cosas, pues, ¿qué es lo que piensa Dios de mí? Y a lo mejor esta meditación nos puede ayudar, porque si dudamos de cómo nos ama, eso es cuando comienzan todos los problemas. Y es esa tentación del acusador. Tú has pecado, tú eres mediocre, tú no puedes, tú prometes mucho. Lo malo del diablo es que no dice disparates, se basa en la realidad. Nunca dice una cosa que no tiene ningún fundamento, simplemente toma la verdad y la tuerce un poco. Es lo que duele. Entonces, ojalá en esta meditación nos pueda ver cómo nos ve Jesús. Ya lo vimos un poco como el pastor, pero aquí vamos a dar un paso más. Yo les dejo aquí los 3 evangelios que hablan de la llamada de Mateo. Pero me quiero fijar sobre todo en Lucas. Pero vamos a ver Lucas. Dice así. Después de eso, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí varias ideas que pueden ayudar. En primer lugar, hay una coincidencia interesante. Lo que estamos leyendo aquí es como una representación en vivo, teatral, del Evangelio que meditamos en la última meditación. Los 2 pasajes tienen que ver con monedas, o personas que tienen que ver con monedas. Aquí un recaudador de monedas en una oficina llena de monedas. Además, el trabajo de este recaudador era asegurar que cada uno pagara la cantidad correcta de monedas. Si tú debes 10, tienes que pagar 10, no 9. Y la moneda perdida, tanto en la parábola como aquí, está donde debe de estar, es decir, la moneda perdida se perdió en la casa y Mateo, Leví, está perdido, pero donde debe de estar en cuanto a ese es su oficio, ese es su deber, pero está perdido interiormente. Y también aquí en ese evangelio vemos lo mismo. Al final, ¿qué pasa? Un banquete, Leví ofrece un banquete, la alegría de haber conocido a Jesús. Entonces, como vimos en parte o muy sumariamente vimos el buen samaritano y después de María, aquí lo mismo.
La dracma perdida, Mateo Leví perdido. Entonces, si no queremos avanzar más, podríamos sacar en grandes líneas las mismas conclusiones de la última meditación. Necesitamos que Jesús salga al paso, que nos dé luz, que nos vuelva a centrar en Él y también al final que tengamos todos alegría. Otra idea que podemos contemplar es de nuevo, Jesús sale a buscar. Dice, Jesús salió. No espera a que la gente venga a Él. Él sale, constantemente está saliendo. Cuando llegamos así lo vamos a ver cuántas veces salió al paso nuestro. Constantemente está trabajando, buscando, lanzando Él mismo la red una y otra vez. Y eso es bonito porque significa que nuestra salvación no depende de nosotros en primer lugar. Hay todo un Dios que nos está buscando. Yo que trabajo mucho con señoras, se preocupan constantemente por sus hijos. Sobre todo porque esta generación, las mamás, no se siguen la fe, pero los hijos, muchos hijos ya no siguen la fe. Están muy preocupadas. Y yo siempre les digo, miren, primero, Dios ama a sus hijos más que ustedes. Buena cosa. Después, Él puede hacer algo y tú no. Realmente, ¿qué puedes hacer tú? Pero Dios sí. Y tercer punto, esta vida es un maratón. Fíjate en Dimas. Dios va a estar constantemente lanzando la red. Va a pescar a tu hijo. Ten paciencia. Pablo dijo a Timoteo, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahí está Dios que está buscando, saliendo. Pero no se impone. Y lo hace a veces de forma desapercibida. Hay inspiraciones por la conciencia, habla de la conciencia. Entonces, Cristo sabe. Esa es buena noticia. Cristo nos está buscando mucho más que nosotros a Él en estos días. Y a lo mejor cada uno lo ve bastante patente, que me está buscando, me está tocando, me está amando, lo siento, lo veo, lo percibo. Después dice el Evangelio, fijó su mirada en Leví. El Papa Francisco que hablaba mucho de este pasaje. Entonces mis ideas en gran parte vienen de él. Mientras todos los demás lo buscaban a ese Leví, veían solo un pecador, un publicano, un traidor. Cristo vio en él lo que podría llegar a ser, porque es verdad, es pecador, todos somos pecadores, pero Cristo veía lo que podría llegar a ser. Cristo veía en él lo mejor de él. ¿Por qué es así que los legionarios, casi todos vivimos en comunidad? No es muy fácil vivir en comunidad, sobre todo porque no elegimos a nuestros hermanos, nos lo dan, ¿no? Y a veces, viviendo en comunidad, o incluso en nuestras comunidades, en el apostolado, en el ministerio igual, algunas personas son para nosotros este defecto o esa molestia. Resumo la vida de esta persona en me molesta así. Eso es una molestia para mí. Entonces tendemos a ver en los demás su defecto. 1, 2 o 3. Pocos tienen más de 3, así visibles, constantes, molestas. Pero sí identificamos a las personas. Es el borrachín del pueblo, es la mujer pública, es el drogadicto, es el hijo rebelde. Y etiquetamos a las personas con su fallo. O ese padre, y bueno, ese padre habla demasiado. Ese otro nunca está en oraciones con la comunidad, este otro no sé qué. Y pues esa persona, su definición para mí es eso, Cristo no es así.
Cristo no nos etiqueta así, ese padre es que me ha fallado en este campo. Cristo nos ve lo mejor que podría llegar a ser, ve lo mejor de nosotros, así nos etiqueta. Y eso es muy consolador. Cristo vio la vida y dice, este hombre tiene muchas posibilidades, va a ser grande, grande. De hecho, llegó a ser evangelista, predicó el evangelio en pueblos lejanos, convirtió a muchas personas por Cristo a través de él. Cuando los demás no le daban chance. El Papa Juan Pablo II decía algo que a mí me ha ayudado mucho. Dice, nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Porque también a veces nos juzgamos así, yo soy la suma de mis debilidades y fracasos. No somos esa suma, dice el Papa. Más bien somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Lo digo de nuevo, no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. Somos la suma del amor del Padre de nosotros. Ahí lo podemos dejar. Somos todo el amor que el Padre nos tiene. Y también de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Somos el amor que el Padre nos tiene y lo que podríamos llegar a ser, es decir, otro Cristo. Entonces, de tener esa visión, cada uno de nosotros no somos el pecado. Y ese es el problema de Judas, que él se quedó con esa etiqueta y claro, no aguantó y se quitó la vida. Pero Dios no nos ve así. No somos nuestro pecado. Pero también aquí Dios nos pide lo mismo, que hagamos lo mismo. ¿Cómo es nuestra mirada hacia los demás? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? O etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan. Son la suma de sus molestias. Pues aquí en el Evangelio, cuando vemos el Evangelio como está escrito, es interesante porque Jesús es acción. A Papa Francisco le gustaba ver los verbos del Evangelio. En este Evangelio, Cristo sale, busca, fija la mirada. Todo es acción. Sale, se fijó. Dijo. Y Leví es todo lo opuesto. Leví es quizá entonces la imagen de un pecador. En cuanto no es acción, es, vamos a decir, muerte o alma dormida. Es pasivo Leví. Está sentado. Como toda una vida sentado. Esperando. Representa esta vida una vida poca aprovechada, el hombre que escondió su talento, la vida de omisión. En vez de vivir como que la vida le está llevando. Es una llamada a nosotros también a levantarnos y seguir a Jesús, a ponernos en acción, a vivir de verdad, a vivir esta vida de abundancia que Cristo nos prometió, a no vivir con remordimiento acerca de nuestro pasado, es perder lo que queda de Dios. Y eso es una gran tentación. Yo lo suelo decir, mi vida se dividiera en 5 momentos. Entonces vivo bien mi primer momento, segundo momento fracaso, no sé qué hago malo. Y en el tercer momento, en vez de levantarme, bueno, me quedan 3 momentos. Sigo pensando en lo que perdí, en mi fracaso. Entonces pierdo el tercer momento también. Ya he perdido 2 momentos.
Y después, el cuarto momento, en vez de lanzarme a vivir por Cristo, estoy pensando, no, es que yo soy un fracaso, mire lo que hice. Entonces voy perdiendo mi vida, atrapado en un pasado. Había un señor que todos los días iba al cementerio del pueblo para dejar una flor en la tumba de su esposa fallecida. Bonito. Y llevaba meses haciéndolo hasta por fin llamar la atención del que cuidaba del lugar. Y eso, como conmovido también, se acercó y dijo, qué bonito gesto, ¿cuánto amaba a tu esposa? Y el hombre dijo, sí, pero qué pena que nunca le llevé flores cuando estaba viva. La vida de omisión, de no aprovechar. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a seguir adelante. Sígueme, nos dice Cristo. Levántate. Como esa imagen que meditamos el sábado santo de Cristo que va a los infiernos, a la profundidad de los infiernos, se encuentra a Adán y Eva tumbados, sin energía, sin vida. Extiende la mano y dice, levántense, salgan de aquí. Pues también cuando meditamos el Evangelio siempre es interesante meditar los Evangelios paralelos para ver por qué este autor usa estas expresiones. El Evangelio de Lucas, cuando pensamos en Lucas, a lo mejor lo digo después, a lo mejor si incluye esta meditación, ¿no? A ver. Sí, la incluye. Entonces voy a decir brevemente. Lucas, como sabemos, es un hombre, fue médico, es un hombre muy parcial de sufrimiento, me afecta mucho, es un hombre muy sensible. Y eso se nota en su evangelio. Esos tres evangelios usan casi las mismas palabras, pero hay unas diferencias. Y comienzo con el final. Mateo y Marcos terminan diciendo, he venido a llamar a justos. Digo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Lucas es el único que hace un cambio. Creo que representa un poco su corazón, porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces quiere dejar claro eso de llamarles al arrepentimiento, a que cambien, a que se levanten, a que sigan. Quiere poner la atención en sí llamo a pecadores, pero no para que sigan en ese estado. Se entiende el Mateo de Marcos, pero Lucas pone énfasis. No quiero que sigan ahí tumbados, sino que se conviertan, que se arrepienten, que cambien, que se pongan de pie, que se lancen. Mateo, interesantemente, una de sus diferencias es que es el único que habla de Mateo, los demás hablan de Leví. Pero ya que las palabras son casi iguales en todo el perícope, parece difícil que sean dos personas distintas, dos recaudadores de impuestos, con la misma situación, pero con nombres distintos. Podría ser, pero parece difícil. Entonces aquí pregunto si no sería que cambiaran el nombre de Mateo después, como Cristo dijo, tú eres Pedro. El nombre de Leví, tú vas a ser Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Entonces esa experiencia fue para él regalo de Dios. Seguir a Cristo fue regalo de Dios. Su vida cuando sigue a Cristo llega a ser un regalo de Dios. Antes era un Leví. Un Leví significa unión o aquel que une a los suyos. Entonces es un Leví, incluso cuando se convierte, organiza esa fiesta y reúne a los suyos.
Los tres siguen el mismo esquema. David sentado, Cristo que llama, David que es pasivo, Cristo que toma la iniciativa. Pero Lucas añade dos verbos más. Es decir, Mateo y Marcos tienen como una estructura semítica, poética. Sentar, seguir, levantar, seguir. Está sentado, Cristo dice sígueme, se levanta y sigue. O sea, ese juego de palabras, sentar, seguir, levantar, seguir. Pero Lucas añade dos ideas más. Se fijó en él y en el sacrificio de David lo dejó todo. Quizá para decir que seguir a Cristo lleva la plenitud, pero es difícil para el hombre tumbado. Hace falta sacrificio. El seguir a Cristo debe ser una cosa bella, bonita. Seguimos y todos felices. Pero seguir a Cristo significa dejarlo todo, no es fácil. Quizás significa que no hay una sola conversión en nuestras vidas. Tenemos que convertirnos todos los días. Tengo todos los días la oportunidad de convertir mi vida en un Leví o un Mateo. Otra cosa interesante de Lucas, su manera de pensar un poco sutil, si vemos el versículo 28, dice, había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros. Entonces, como narrador, Lucas dice, comió con recaudadores y otros. Pero después, cuando los fariseos hacen su acusación, no dicen recaudadores y otros, dicen recaudadores y pecadores. Como para decir que Lucas no se atreve a llamar a los demás pecadores. No se atreve a poner la etiqueta a esos pecadores como los fariseos. Eso manifiesta su corazón tierno, comprensivo. ¿Quién soy yo para buscar? Bien. Finalmente todo termina en fiesta, como vimos. Y vuelvo a decir lo mismo, es eso que Dios quiere. Para nosotros en un día, una tarde de lluvia, algo de frío, cuando estamos pensando un poco en nuestra respuesta a Dios, Dios quiere que terminemos en fiesta, que terminemos felices con su gracia. Pero vuelvo a poner el énfasis en esta meditación, en ver cómo Dios nos ve. Nos ve con la posibilidad, nos ve con esperanza. No se fija en el pasado, no está contando, pues Mateo tiene ese defecto, he hecho esto y lo otro, y pues qué pena a ver si puede recuperar algo. Todo es para adelante, todo es entusiasmo en Cristo. Esta tarde, si estamos meditando un poco en nuestros pecados o en nuestra vida o nuestra correspondencia a Cristo, que sea desde su punto de vista, no desde nuestro punto de vista, y que también nos acompañe la Virgen María. Porque una mamá siempre ve igual lo mejor de su hijo y nos quiere y nos anima.